todo? ¿Solo de acá? Ok, es de 474 bolivianos. Y como ya saben, cualquier hermano que tenga el deseo o ha apartado algo para dar este día, puede hacerlo con nuestro hermano Domingo, nuestro hermano Pedro, o también con nuestro hermano Alex. Y también anunciarles que creo que se va a crear también una cuenta donde muchos quizás hacen transferencias, puedan hacerlo. También en su momento se les hará conocer esta nueva modalidad de poder hacer sus ofrendas. Las reuniones, Dios mediante, son normales. El día miércoles, culto de oración. El jueves no sé si ya las hermanas van a tener reuniones, ya sea virtuales o semipresenciales. Pienso que ya van a estar reuniéndose porque ya empezó febrero. Hermanos, también pedirle su oración. OANSA tenía que iniciar el día de ayer, pero estamos un poquito ajustando ciertas cositas, así que Dios mediante el próximo sábado estaría arrancando también OANSA. Así que animarles a poder recordar a nuestros niños, ¿no? Los sábados a las 3 de la tarde. Viernes seguimos con un estudio bíblico y bueno, no hemos logrado aprovechar al máximo el mate y remate que pasó este viernes, así que se mandó igual al grupo las 2 meditaciones que se compartieron, pueden repasarlas y este viernes iniciaremos con el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y bueno, esas serían las reuniones, no tengo alguna otra novedad. Seguiremos cantando antes de dar paso a los niños. Esta canción dice: suenen violines, toquen trompetas, batid las manos, alabad a Dios, ¿no? Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Hey. Suenen violines, toquen trompetas, batid las manos, alabad a Dios. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabad a Dios. Hey, ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Hey. Bien, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Ahí dice, a ver un poquito, Clever, ¿puedes volver a una de las estrofas? A casi finales. Suenen violines, toquen trompetas, batir las manos, alabar a Dios. La siguiente. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos. Quizás hoy te sientes atribulado porque estás pasando un momento difícil de salud. Bueno, alabar a Dios porque Él nos da por algo muchas cosas en nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más anciano, dice, ¿no? Alabad a Dios. Y por eso en esta mañana a los más pequeños les vamos a dar la oportunidad, así que voy a invitar a los niños que pasen ahí en casa al frente de donde están conectados, y aquí yo tengo a 4 niños, a Luciana, a Naúm, a Naomi y a Elizabeth, así que por favor vamos a cantar 3 canciones con ellos, enfatizando la fe que nosotros tenemos en Dios, y si tuviéramos así de pequeñita, pudiéramos mover montañas, dice, ¿no? O vencer pruebas. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer
montaña grandota, 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 yo pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 yo pueda mover. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará. Si yo creo en Él, como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará. Si yo creo en Él, si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará. Si yo creo en Él, como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará. Si yo creo en Él. Bien, gracias. Ahí, a ver, veo a Micaela, he visto a Nicolás, he visto a las sobrinas de él. A ver, muchos a veces quizás nos hemos olvidado nombres. Está Dana, está Michelle y ahora sí, ya ve, la ultimita, ¿cómo se llamaba? Hay 4 ahí, ¿no? La hijita de Nayeli, ¿sí? ¿Soy? ¿Han visto? Uy, ya estoy olvidando varios nombres. Ahí está Donato, puedo ver a Donato, está Ayelen, está Dolly y Carlita, ¿sí? Muy bien. Y bueno, nos hubiera gustado ver a muchos niños más, pero yo creo que pronto llegaremos a conectarnos más. Otra canción con los niños. Siempre enseñamos en las clases o en Oanza a cómo seguir en los caminos del Señor como un buen soldado, ¿no? Y desde pequeños se los instruye, como un Proverbios nos enseña, aun cuando él fuere viejo no se apartará de él, en Proverbios 22:6, ¿no? A ver, niños, marcar el paso. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Ta 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 ta, y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado yo soy, sí señor, soldado yo soy de Jesús, sí señor, soldado yo soy de Jesús. Aceleramos el paso. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado yo soy, sí señor. Bien, ¿no? Empezamos como, ¿cómo le llaman en el cuartel? Paso de parada. Sí, ¿no? Muy lento hemos empezado, ¿no? Pucha. Bueno, mira lo que hizo mi Señor, ¿no? Me levantó,
salvó de prueba en prueba, victoria tras victoria. El enemigo ya vencido está, ¿no? Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. ¿Qué hizo? Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. ¿A dónde vamos? Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. En prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. Muchas gracias, niños. Pueden tomar asiento y estar ahí cómodos también en casa. Qué bonito ver y dar también testimonios con ello de lo que nuestro Señor hace día a día con nosotros. Pero hoy también queremos alegrarnos con las personas que han estado disfrutando de bendiciones, como ser un año más de vida en nuestra congregación, en la vida. Así que, por favor, ayúdenme ahí a identificar quiénes han estado de cumpleaños. La hermana Heriberta, me dicen. A ver, ¿quién sabe cuándo fue? ¿Hoy, ayer, antes de ayer? ¿El 3 de febrero? ¿4? Ah, 4 de febrero. Eso es el jueves. El jueves, ¿no? Vamos a ver, pueden usar el chat también, por favor. Yo sé que en casa pueden hacerlo. ¿Cuántos no whatsappean o chatean? Ayúdenme, hermanos, en esta mañana a poder cantar por esas personas que disfrutan de un año más de vida. Ah, no, Clever ya puede. Me dice el hermano, ¿quién le va a dar su tarjeta a la hermana Heriberta? Vamos a tener que pedirle a Noemí Polanco, ¿no?, que vive al ladito, pueda pasarle la tarjeta, ¿no? Pudiéramos hacer una tarjeta digital quizás, ¿no? Y aprovechar estas redes también para hacer sentir bien a nuestros hermanos, pues ese es un ministerio que nuestra hermana Heriberta hacía aquí en la iglesia y vamos a extrañar. ¿Cuándo será pues presencial otra vez, no? ¿O quién también tomará ese rol? Parece que nadie más han estado de cumpleaños, pues cantaremos a nuestra hermana. Se merece también alegrarnos con nosotros, ¿no? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que Dios te bendiga y te haga feliz, pues por ti Él murió, pues por ti Él murió, para darte la vida, pues por ti Él murió. Bueno, quien va a hablarle a nuestra hermana pueda hacer llegar nuestras felicitaciones, ¿no? Antes de Mi Tesoro Precioso, hubo otra canción más y con esto los niños pueden ir alistándose para conectarse, ¿no? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
Bien, hermanos, ha sido un placer preparar nuestro corazón y el espíritu para que en esta mañana podamos disfrutar de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad nuestro hermano Marcos va a estar compartiendo con nosotros. Así que todos ahí bien atentos y esperamos. Gracias, Carlos. Gracias, hermanos músicos. Gracias, niños. Y gracias a Dios por tan bella oportunidad de estar en este lugar y abrir la palabra de Dios, refrescar nuestras almas. Hace unas pocas semanas compartimos sobre el Jesús niños, ¿no? 12 años en el templo y como Lucas vino años después a hacer las entrevistas con la madre de Jesús, y ella sacó de sus tesoros, ¿no? Y decía, acuérdese, yo me acuerdo, nunca me puedo olvidar. Y como seguramente se emocionaba al sacar esos tesoros de su baúl. Lucas aparece por primera vez en la Biblia en Hechos capítulo 16 y verso 10, y no aparece su nombre, pero podemos ver su huella. Hechos 16 y verso 10, donde dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. El apóstol Pablo, acompañado de Silas, estaba en el segundo viaje misionero y atravesaron todo Asia Menor, y el Espíritu les cerró la puerta por un lado y por otro lado hasta que llegaron a la costa y no sabían siempre cuál era el propósito de Dios. Y llegaron hasta ahí, y esa noche Pablo recibió una visión de un macedonio que decía, pasa, ayúdanos. Y primera vez aparece una palabra en primera persona plural que dice procuramos. Enseguida procuramos. Se entiende que procuramos, acompañado por él, pronombre nosotros, y él se cuenta entre el número de los del equipo misionero. Pablo, Silas y Timoteo y Lucas eran por lo menos 4 personas, ¿no? Y se une ahí. Y después más adelante hay algunas veces dice segunda persona, y más adelante ya primera persona, nosotros, pero después otra vez se pierde la huella y no sabemos qué ha sido de Lucas. Pero otra vez en Hechos capítulo 20, versos 4 y 5, Hechos 20, 4 y 5, le acompañaron desde Asia, ¿ve? Ahí está en tercera persona, le acompañaron ellos, ¿no? Hablando de otros, hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo, un equipo bastante numeroso, ¿no? Unas 7 personas. Verso 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron, y ahí está otra vez su huella, ¿ve? Nos esperaron, así que Lucas está con el grupo, no son 7, son 8. Nos esperaron en Troas, y bueno, lo interesante es que en primera instancia, él se unió con el grupo en Troas, y a otra vez Troas, y aparece Lucas, parece que era su barrio, ¿no? Después, él acompañó a Pablo hasta Jerusalén, y después cuando Pablo fue preso y estaba 2 años preso en Cesarea, seguía acompañándole, y después cuando Pablo apeló a César, después salió en el barco encadenado con los presos, le acompañó Lucas, ¿no? Lucas le acompañó hasta Roma.
Así que en la última carta que escribió el apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, y el último capítulo, segunda Timoteo 4 y verso 11, aparece esta vez por nombre. Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué le parece? Se esperaba, esto era como 5 años más tarde, y Pablo ya está en prisión, tal vez en calabozo, y Lucas le estaba acompañando, tal vez sufrido, tal vez mal alimentado, tal vez golpeado, y estaba ahí el médico Lucas a su lado, ayudándole, pero hacía falta más ayuda también, y Pablo se estaba acordando de Marcos. Ahora, estos dos son evangelistas, es decir, escritores inspirados de 2 de los evangelios que llevan sus nombres. Y no sé, tal vez fue entonces que Lucas vio el manuscrito de su evangelio de Marcos, ¿no? Y tal vez se inspiró, quién sabe, si se inspiró para realizar su propia investigación y ir por las fuentes, ¿no? Y escribir la historia para un auditorio, digamos, intelectual para su gente, ¿no? Como él era griego, al menos se piensa que era griego por su nombre y por su destinatario de su evangelio, que lo dedica a un tal Teófilo, ¿no? Que en griego quiere decir conocedor de Dios, ¿no? Y en su segunda obra que escribió, que es el libro de Hechos, otra vez la dedicatoria es a Teófilo. Así que este era un hombre preparado, un hombre profesional, un hombre griego, tal vez intelectual. Bueno, personalmente no pienso que recién se le ocurrió a Lucas de hacer la investigación y armar la historia y escribir el evangelio, ¿no? Pienso que lo hizo más antes, por el hecho de que en esa escena que se nos presenta 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo ya estaba por ser sacrificado, no faltaba mucho para que fuera decapitado, ¿no? Y murió mártir, ¿no? Eso ni siquiera está escrito en el libro de los Hechos. No llegó hasta eso, ¿no? Así que ese libro parece, a simple vista parece que Lucas lo dejó inconcluso. Si usted lee el libro de los Hechos, va relatando historia, viaje, y después, como cortado por metro, no tiene una conclusión, o una resolución, o una aplicación, nada. Solamente dejó a Pablo preso y no fue más. Y bueno, según la historia, Pablo fue soltado después de eso, realizó otro viaje y después fue apresado de nuevo con nuevas acusaciones y después llevado a la muerte, ¿no? Pero eso fue su segundo libro. Ese libro de los Hechos de los Apóstoles fue su segundo libro de Lucas. Así que Lucas ha de haber escrito más antes su primer libro. Yo sé que es su segundo libro, porque en el principio del libro de los Hechos dice, en el primer tomo, dice, o en la primera, así que Hechos es la segunda obra. Bueno, así que escribió más antes. ¿Y cuándo habrá sido? Tal vez el viaje misionero de Pablo y Bernabé, cuando Pablo tal vez él por su cuenta se largó para Palestina, para Tierra Nueva, para investigar el caso.
Estamos sin audio. Ok, digo, tal vez fue convertido Lucas en su primer viaje de misionero del apóstol Pablo, cuando él fue con Bernabé. Y posiblemente él se largó por iniciativa propia para Tierra Santa para investigar en la fuente, ¿no?, los hechos. Y después media vuelta y dio alcance a Pablo ya en su segundo viaje misionero, ya no con Bernabé, sino con ¿quién? Con Silas, ¿no? Y pasó con ellos a Filipos y Tesalónica y toda esa historia, ¿no? De otra manera, quién sabe, tal vez llevaba sus apuntes de los hechos, ¿no? Incluso las partes donde él mismo figuraba e investigó bien, mientras que Pablo estaba encarcelado 2 años, porque sabemos que él acompañó a Pablo hasta Jerusalén, estaba en su nombre en la lista de esa gente en Hechos capítulo 20, ¿no ve? Y él acompañó a Pablo hasta Cesarea y después hasta Roma. Y Pablo estaba encerrado 2 años en Cesarea. En esos 2 años, si Lucas lo estaba, digamos, de equipo de apoyo ahí, atendiendo al preso, tal vez aprovechó para investigar muchas cosas y publicar su evangelio primero, ¿no? Mientras que seguía investigando acerca de la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia y todos esos eventos de los primeros 15 capítulos de Hechos, cosas que acontecieron antes que él mismo se había convertido. Bueno, es interesante pensarlo, reconstruir la historia. Pienso que era probable que allá en la cárcel, en prisión en Roma, Pablo en sus últimos días, tuvo el gusto de tenerle a Marcos y a Lucas, cada uno con sus manuscritos y considerando el tema más hermoso de la vida de Cristo, ¿no? Las obras, la enseñanza de Cristo, y haciendo comparación de sus cosas que había recopilado Marcos y lo que había investigado Lucas. Bueno, yo le imagino a este extranjero, ¿no?, de profesión médico, así era Lucas, ¿no?, ya hecho investigador, reportero, detective, historiador, siguiendo las pistas por la Tierra Santa, ¿no? Y después escribiendo los eventos por orden, tratando de sacar de ahí una sola, armar la cosa, ¿no? Evidentemente, Lucas pudo rastrear la familia de Juan el Bautista, a pesar de que Zacarías y Elizabeth seguramente ya eran muertos hace años, porque ellos eran bien ancianitos cuando Juanito nació. Y cuando Juan empezó su ministerio, tal vez no había, pero ha de haber logrado algunas personas, bueno, más que todo, María, la madre del Señor, evidentemente entrevistó a María, porque tenemos unas descripciones a detalles de pastores y de ángeles y de cosas que nadie más cuenta. Pero María guardaba todas esas cosas en su corazón y Lucas fue a sacarlo, ¿no?, y escribirlo, ¿no? A Lucas, con todo y ser extranjero, le intrigaban los ritos de los judíos, la ofrenda de purificación y la circuncisión. Y es el único de los evangelistas que escribe esas cosas que se cumplieron al pie de la letra en la persona del bebé
Jesús, ¿no? Y se enteró bien también de fuerzas políticas y religiosas, haciendo mención de nombres, como por ejemplo en Lucas capítulo 2, donde dice, promulgó de parte de Augusto César, gobernador Cirenio. Después, al principio de capítulo 3 de Lucas, Tiberio César y Poncio Pilato y Herodes tetrarca y Felipe tetrarca de la otra provincia y Lisanias y sumo sacerdote Anás y Caifás. Todos esos nombres lo ubica bien dentro del marco histórico. Es reconocido universalmente Lucas como excelente historiador porque tiene cualquier cantidad de datos históricos, de fechas, de lugares, de personas, de nombres. Bueno, muchas de esas cosas han aparecido en inscripciones y en grabados y en la arqueología. Bien, parece que empezó su estudio por Belén, por Jerusalén, en el sur, la provincia de Judea, en el sur de la Tierra Santa, ¿no? Y después de eso fue para Galilea, ¿no? Donde juntó muchos casos, muchas historias, especialmente en la zona de Capernaum. Y yo le imagino a este hombre erudito con no sé qué clase de cuaderno, no tenía tablet, yendo de lugar en lugar y preguntando, y había gente se ofrecía para contarle de su padre que había sido endemoniado o de que había nacido sin ciego de nacimiento, o casos y más casos, y seguían apareciendo, y él, ya, a ver, volvémoslo a contar, anotando esas cosas con lujo de detalles, ¿no? Y al final de esa estadía en Galilea, en la región del norte de Tierra Santa, vuelve a ir a Jerusalén para los últimos discursos del Señor Jesús que ha dado en las últimas semanas antes de su muerte. Y hay tal vez algunas de las mujeres, Juana, mujer de Chuza, y cuántas otras personas tal vez estaban ahí todavía. Y los mismos apóstoles se quedaron, algunos ahí, aún después de las persecuciones seguían ahí, ¿no? Y él pudo copiar muchas de esas cosas que había hablado el Señor Jesús y los eventos con muchos detalles de la obra de redención, la traición, el juicio, falso juicio que le hicieron, la crucifixión, el entierro, la resurrección y las pruebas de la resurrección, que a él le interesaba eso. Y parece que tomamos un interés especial en los casos médicos, ¿no? En el nacimiento virginal, en la resurrección después de la muerte y en algunos casos de sanidades, porque él los habla con un detalle como de médico forense, ¿no? Así que ese parece la trayectoria de Lucas, que fue Judea y Galilea y otra vez Judea, y los otros evangelios incluyen otras idas y venidas y detalles y complicaciones, pues eran testigos, pero Lucas hacía hermosa investigación porque trató de ordenarlo todo. Y ustedes pueden darse cuenta en Lucas es primero Judea y Galilea y Judea. Trató de ordenarlo bonito, ¿no? Bueno, vino años después y levantó su investigación y escribió. Vamos al texto, Lucas capítulo 3. Había trascendido pues el ministerio profético de Juan el Bautista, aún en Antioquía de Pisidia, que es Turquía, se sabía de ese insigne mártir. Mire Hechos capítulo 13 y verso 24, cuando Pablo llega para predicar ahí, 13 verso 4, no es el verso 4, 24,
Dice, antes de su venida de Jesús, dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, y ellos sabían de Juan, sabían de ese hombre tan sobresaliente. Y también años más tarde en Éfeso, también en Turquía, mire Hechos 19, verso 3, hace menciones. ¿En qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Ve? Así que era conocido Juan, había hecho historia. Su radio de acción era Judea, pero su mensaje era tan impactante que conmovió toda la nación, y no solo a la nación, sino el diáspora. Diáspora o diáspora es una palabra en griego, no sé cómo lo pronuncian, pero es decir, la dispersión. Los judíos que eran de familia judía que vivían en otros países alrededor, ¿no? Y provocó también a las autoridades también. Mire Lucas 3, verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo arrepentido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Así que pisó fuerte Juan el Bautista, hizo ola. Bueno, pero armó pista para el Señor Jesús, y el Señor entró directamente a su ministerio con esa propaganda, con esa presentación que le había hecho Juan Bautista. Pero aquí se detiene Lucas un rato con un paréntesis desde el verso 23 hasta el verso 38 de este capítulo 3 de la genealogía de María, para mostrar que Jesús es descendiente directo del rey David, ¿no? Ahora, en Mateo capítulo 1 hay una genealogía de Jesús, y ahí dice que Jacob engendró a José. Ahora, aquí en Lucas 3 y verso 23 no dice que Elí engendró a José. ¿Qué dice? José, hijo de Elí. Se entiende que José era hijo político de Elí. Así que la genealogía de Lucas 3 es su genealogía de Jesús a través de su madre María, ¿no? Interesante que como este es un extranjero y un hombre con un panorama universal, tal vez no estaba dentro de la burbuja del judaísmo, sino que veía el mundo sin esas pequeñas fronteras, ¿no? Y lo interesante es que esta es una sola oración, si se dan cuenta. Verso 23 al 38 dice: Jesús es el título, o el sujeto es Jesús, y termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios, ¿no? Hijo de Adán, hijo de Dios, ¿no? Es humano, descendiente, en su cuerpo las cromosomas que vienen de todos estos antepasados, ¿no? Hijo de Dios, ¿no? En cierto sentido, Adán fue hechura de Dios, y Dios respiró en sus narices aliento de vida, y fue, como digo, en un sentido limitado, hijo de Dios. Pero en el sentido absoluto podemos decir Jesús, hijo de Adán, hijo de Dios, fue Jesús, ¿no? Lucas, con todo y ser un intelectual griego, aceptaba la interpretación lineal de la historia y de una tierra joven, así contadas generaciones, desde que Dios creó a Adán, y después el diluvio, y después Abraham, y después Moisés y David, y todo eso, ¿no? Lineal la historia, no ideas orientales de ciclos interminables que
nunca comienza y nunca termina, ¿no? No, sino un concepto no tan filosófico de los griegos o de los orientales. Él ya, podemos decir, compró el paquete bíblico y entendió la historia como una cosa lineal que tiene un principio y tiene con toda certeza un final. Cuando va a desaparecer cielos y tierra, va a ser disuelto todo este universo. Bueno, a pesar de su formación panteísta, él reconocía también existencia del Espíritu Santo y también del diablo. Capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días era tentado por el diablo, ¿no? Y aquí encontramos un enconado encuentro de poderes, ¿no? El Señor Jesús en su cuerpo de humillación y reducido todavía en cuanto a fuerzas físicas a causa de 40 días de ayuno, estaba, podemos decir, no, a ratos medio tambaleante, seguramente, ¿no? ¿Cómo estaría después de 40 días? Tal vez se cruza la vista y un momento agarrarse de algo, ¿no? Humanamente estaba como para que se lo vuelque de un soplo, ¿no? Pero Satanás se le da, cuestiona si él es hijo de Dios, ¿no? Y dice, convierte estas piedras en pan, si tú eres hijo de Dios. Y el Señor Jesús tenía en la punta de su lengua la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Que él estaba pendiente de la voluntad de su Padre. Había sido enviado al desierto por el Espíritu Santo, no era un capricho, ¿no? Así que estaba dentro del plan y propósito de Dios este ayuno. Y después el diablo le ofrece los reinos de la tierra. Si tú postrado me adorares, como que él se lo había quitado a Adán su derecho, ¿no? De administrador de esta creación. Y Dios que le había puesto a Adán como su regente en el mundo. Adán perdió el derecho cuando se dio a la tentación de Satanás. Y ahora, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el Dios de este siglo? Pues Satanás, con cierto, podemos decir, acierto o derecho, dice, yo te lo doy, ¿quieres? Yo te lo doy. Toma esta enderezadera, no tienes que pasar por la cruz y por todo eso, yo te lo doy. El Señor otra vez con su palabra, al Señor tu Dios adorarás. Ni idea, no se dio por un instante. Y a Él solo servirás. Y Satanás, podemos decir que cae dentro de esto también, al Señor tu Dios. ¿Quién es su Dios de Satanás? No quiere reconocerlo, pero él también es criatura de Dios y tenía que rendir la adoración, pero él se elevaba y quería ponerse a la par y encima de Dios, ¿no? Y a Él solo servirás, y no solamente servir tus propios intereses. Y el Señor, como quien decir, ¿qué voy a servir? Mis propios intereses, aunque me cueste. Yo tengo que hacer caso a mi Padre, porque Él es Dios digno de toda adoración y servicio a obediencia. Y después le lleva al pináculo del templo. Y desde esa altura, y como digo, tal vez un poco mareado y con vértigo, humanamente, dice, lánzate nomás. Y le cita un texto de la protección divina. Y el Señor Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dio el paso para atrás. Tentación, hermano. Nosotros tal vez mirando esas tentaciones de nuestro punto de vista, diríamos, ¿qué de malo tiene? Si Él podría convertir los panes en
las piedras en pan. Y si él podría lanzarse, los ángeles podrían elevarle, como los cuentos de hadas en la espalda de un águila o algo, ¿no? Tranquilamente, ¿qué de malo tiene? Hermanos, pero Satanás supo lanzar la tentación, y a quien estaba tentando no era tentación con mujeres o trago o dinero o alguna cosa que algún ser humano craso como nosotros podría ser para nosotros un tropiezo, no, sino le tiró en alto nivel, ¿no? Muy disimulada esa tentación, es hacerle pisar en falso, salirse de la voluntad de Dios y después tener algo contra él, Satanás siempre con su lazo. Pero no, el Señor zafó cada vez. Empieza el ministerio en Galilea, capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, y corrió su fama. ¿Qué fama? Bueno, vamos a ver. Milagros y enseñanza. Primero, según Lucas, en Nazaret, el pueblo donde fue criado. Yo digo primero, según Lucas, porque, como les digo, yo pienso que Lucas empezó por ahí su investigación y habló con los tíos y habló con los vecinos y levantó más o menos una ¿cuál es la palabra? Un sketch biográfico, ¿no? ¿Cuál es la palabra? ¿No? De cómo era Jesús cuando era joven, cuando era hombre, y resulta que Jesús está participando ahí en el culto, como sabía hacer, ¿no? Ahora, versículo 18, 4:18. Y lee este versículo, le dan a que lea y explique la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es de Isaías 61. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y el día de su juicio, ¿no? No, Isaías dice el día de su juicio, pero el Señor no leyó esa parte. ¿Por qué? No vino para cumplir esa parte todavía. Y Él lo cortó por la mitad y, como acostumbraban, la lectura se hace en parado y después el comentario en sentado, ¿no? Era para dar más respeto a la palabra de Dios, ¿no? Pero se sienta para comentar y les dice, hoy se cumple esto a su vista, ¿no? Como quien decir, aquí está el que está ungido por el Espíritu Santo para dar las buenas nuevas a los pobres y hacer todas estas cosas para los pobres, para los cautivos, para los ciegos y todo aquello. Él tenía buen testimonio, hasta ahí estaba muy bien, ¿no? Era querido en su pueblo, pero por lo visto los vecinos no lo creían a María. ¿Por qué digo eso? Porque dicen, este es el hijo de José. No lo creían a María, ¿no? Y tal vez le tenían por bastardo, ¿no? Pero ya, aquí hay una mención de lo que había hecho en Capernaum, en el verso 23, así que ya había hecho milagros en Capernaum. Pero como digo, en su reconstrucción del caso, Lucas comienza en Nazaret. Y el Señor, en su explicación y desarrollo, predicando sobre este texto, expone sobre la anchura del amor de Dios. Y eso les choca, porque ellos son racistas, son hipernacionalistas, y se llenaron de ira. Hermano, podemos imaginar que podría causarle incomodidad a alguien, pero para llenarse de ira, no, yo pienso que esto ha sido un furor satánico, ¿no? Que quería destruirle, ¿no?
Y ellos le sacaron a pechones para despeñarle. El verso 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue, sin más explicación, pero como que era imposible de destruirle, a pesar de que Satanás había inspirado a Herodes para matarle cuando era bebé, y después muchas veces. En Capernaum Jesús seguía enseñando, ¿no? Fue de Nazaret, seguía en Capernaum, sábado a sábado, iba enseñando. Y en una que está enseñando y exponiendo la palabra, ¿no? Y hablando del reino de Dios y de las buenas nuevas, interrumpe un endemoniado. No sé si ustedes han visto alguna vez a alguna persona borracha que interrumpe el culto. Yo me acuerdo una vez en Boyuibe, predicando en la plazuelita ahí frente a la estación, estaba predicando el hermano Juan, yo estaba agarrando la lámpara y vino un borracho y comenzó a contradecirle y fue a atacarle y a quitarle su Biblia, y bueno, eso era pues como herirle al hermano Juan, casi hubo una pelea ahí, pero Juan seguía predicando la palabra de Dios, pero un hombre furibundo. Pero ¿cómo sería con un endemoniado? Porque gritan fuerte y con voces trastornados y horripilantes. Te conozco, eres el Santo de Dios. La gente no percataba eso. Para verlo a Jesús era como cualquier persona, ¿no? Y el Señor directamente le dice, cállate y sal de él. Pero causó admiración y otra ola de fama. Verso 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Bueno, va a alojarse en la casa de Simón Pedro. Y podemos rellenar la historia leyendo de Juan, que el Señor lo había conocido, a Pedro y Andrés y otros en tiempo de su bautismo, ¿no? Fue en Jerusalén, en Judea, pero como Lucas ordenó la cosa de esta forma, ¿no? Pero aquí le vemos alojándose en casa de Simón Pedro y no había quien les alcance poro. Estaba la suegra enferma con gran fiebre. Y otra vez, los pequeños detalles de este médico, ¿no? Gran fiebre. Quiere decir que tenía una fiebre de no sé cuántos grados, que estaba combatiendo una seria infección. ¿Y cómo le sanó el Señor Jesús? Algunos tienen la idea de que tenía que tocarle la mano porque Él cargó sobre Él nuestras enfermedades y tenía que pasarle como corriente, y Él tomaba su mal y pasaba su bondad. No, hermano, no es magia. Y no era con ungiéndole o haciéndole tomar algo, solamente con la palabra. Y ella se incorporó y se levantó a atender las visitas. Y al anochecer había una concurrencia masiva en la puerta, en la calle, se llenó de enfermos, de endemoniados. En la calle se imaginan los gritos de uno y de otro lado, y las personas también con muletas, y no sé si tenían sillas de ruedas o se iban a Puchucún. Pero había gente descompuesta o gente que con toda clase de enfermedades, y el Señor los sanó a todos. Al siguiente día, el Señor Jesús insistió que tenía que anunciar el Evangelio del reino de Dios en otras ciudades, y así empezó una gira. Predicó a mucha gente en una ocasión. Desde el barco de Simón Pedro había tanta gente, ya estamos en el capítulo 5, tanta gente que el Señor se paró en la bahía, así como un teatro natural, la gente en las orillas y Él en el barco y predicando a la gente. Y luego le dijo a Pedro,
que eche de nuevo las redes. Y Pedro protesta un poco respondón, ¿no? Puede enseñar de la moral, puede enseñar de Dios, puede enseñar de la profecía, pero si toca cuestión de pesca, aquí está el maestro, ¿no? Pero el Señor le enseña a pescar y, menos mal, tuvo suficiente humildad para hacerle caso y llenan 2 barcos al tope, ¿no? Al tope. Y Simón Pedro empieza a darse cuenta quién es él, empieza a darse cuenta y se humilla delante de él. Y Jesús le llama a Pedro y a Jacobo y a Juan del otro barco para pescar hombres. De ahí en adelante quedó esa provisión, esa cantidad de pescados para entregar al mercado campesino, ¿no? Para su casa, para mantención de su casa, y ellos salieron tras de Jesús en gira, ¿no? Después da un caso aquí, un caso muy interesante de un leproso, un contagio, no con glóbulo como es el COVID, sino por contacto físico, ¿no? Y era sabido exactamente cómo se contagiaba de la lepra, ¿no? Y el Señor cómo le sanó a él. Van a tener que mirar el versículo 13. El Señor cómo le sanó. Verso 13. Le tocó. Más fuerte fue el contagio. Jesús le tocó y le contagió salud. ¿No? Existía un reglamento escrito en el libro del Levítico para el que se sanara de la lepra. Un reglamento escrito lleno de polvo que nunca lo habían ocupado porque nadie se había sanado de la lepra. Y el Señor le mandó a los sacerdotes a que apliquen la ley y entonces podía quedar constatado ese hombre que estaba en la lista negra fuera de la sociedad, ahora se le tenía que recibir de nuevo para su testimonio de ellos, su reinserción en la sociedad. Y eso dio lugar a otra ola de fama. Ve, capítulo 5 y versos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Iba cumpliendo su misión día a día, con una sumisión absoluta al programa, podemos decir, que le daba su padre, ¿no? Y por eso él estaba en contacto con jefatura, ¿no? Bueno, después da el caso del paralítico, llevado por amigos y bajado en medio de una casa atestada de gente. Allí ese día había distinguidos fariseos y doctores de la ley que habían venido de la capital religiosa, es decir, habían venido de lejos para chequearle a Jesús, ¿no? Capítulo 5, verso 20. Y al ver él la fe de aquellos amigos que bajaron al paralítico, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Directamente se atoran los religiosos, porque ¿quién puede decir tus pecados te son perdonados? Y el Señor Jesús directamente les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir a un paralítico levántate y camina? Les da a escoger entre dos cosas imposibles, ¿no? Dos imposibilidades. Y después, verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Quedaron todos boquiabiertos y tenían que irse dando cuenta quién era él. Era realmente
Dios o de parte de Dios, ¿no? El poder transformador de Jesucristo se ve en el siguiente caso. Un hombre traidor de su pueblo y de su religión que se había vendido al opresor, cobrador de impuestos, llamado Leví, respondió al llamado de seguirle a Jesús, ¿no? Y él reúne a todo su círculo social para despedirse, porque él también va en las giras tras de Jesús, ¿no? Como discípulo, gente igualmente marginada, así como él. Y otra vez, Jesús queda muy observado, los religiosos hablando peste para él, pero el Señor no se hace problema, así como la otra vez, cuando se atoraron y estaban entre sí cruzando miradas diciendo, este está muy mal, ¿cómo puede perdonar pecados, no? El Señor directamente, como un vaquero viejo, está al paso dentro del corral y agarra del toro de las dos astas y le domina. Y el Señor Jesús no da paso atrás. Y Él les dice, ¿a qué he venido? ¿No? Yo he venido para salvar a los pecadores, ¿no? Bueno, aquí Lucas registra la primera parábola de Jesús. La primera parábola de Jesús. Ya estamos en el final del capítulo 5. Lo absurdo de cortar una prenda de ropa nueva para parchar una prenda vieja, ¿no? Y el error de envasar vino nuevo en odres viejos. Esa parábola da a entender que el evangelio que él está introduciendo no cabe dentro de las formas viejas de la religión. Y yo lo hallo muy interesante, ¿no? Que el instrumento humano escogido para registrar esta nueva obra de Dios, el que escribe este evangelio y la primera historia de la iglesia, ¿no? En total, más versículos del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor inspirado, más que Juan, más que Pablo. Fue el único escritor gentil, ¿no? Lucas. Es verdaderamente un odre nuevo, lleno de vino nuevo. Hermanos, cuánta falta nos hace volver a los evangelios, contemplar de nuevo al Señor Jesucristo, asombrarnos junto con Lucas y los primeros testigos de sus obras, de sus palabras. Nosotros también somos llamados a seguir en pos de Él y ser pescadores de hombres. ¿Y qué tenemos que declarar? ¿Una doctrina? ¿Una filosofía? ¿Una serie de argumentos apologéticos? Solo presentar a Cristo y ser fieles seguidores de Él. Oremos para terminar. Amado Padre Dios, gracias te damos por tu santo evangelio, por el testimonio, la obra de Lucas. Te damos gracias por la obra del Señor Jesucristo, impactando, transformando, venciendo al enemigo y abriendo la puerta de la vida eterna. Oh Dios Padre, estamos tan agradecidos por este santo libro que tenemos en nuestras manos y por tu revelación. De otro modo, ¿cómo podríamos conocerte? Tú te has dado a conocer y estamos agradecidos. Gracias por tu siervo Lucas. Gracias, Señor, que tu misericordia nos ha alcanzado a nosotros, a estas tierras y en este siglo. Y queremos ponernos a tu entera disposición y seguir en pos de Cristo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.